Buenos días a todos, nos he saludado a todos, en especial voy a bajar un poquito esto. A Randall, es el hermano que conocimos ahí en Ciudad Real en noviembre, ¿fue o diciembre? Eres de Canadá, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, y vives en Madrid. Ahora en Madrid. Ahora en Madrid, bueno, pues bienvenido y que deseamos que puedas disfrutar y como todos los que estamos aquí de compartir la palabra del Señor. Y el último domingo empezamos una serie de estudios que no sabemos a dónde el Señor nos llevará con estos estudios, pero es algo que hacía tiempo que como lo tenía en mente, pero no acababa de ponerme y bueno, creo que recibía confirmación del Señor que deseaba que podíamos estudiar el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan. Y también que sepáis, no sé si todos lo sabéis, que ya se están colgando los mensajes en YouTube para los que no hayáis podido estar o lo que sea. Pensaba que ni iba a estar Susana, veo que está al final, así que bueno. Y un poco para repasar lo que vimos, ¿no? en el último domingo, cosas que creo que son esenciales en cuanto a entender bien el Evangelio y en cuanto a transmitirlo de manera correcta, ¿no? Y vimos en primer lugar, y no quiero repasar todo, ¿no? Pero son cosas que hablábamos de que es importante que las tengamos siempre en cuenta, siempre que vamos a leer el Evangelio y que tengamos, para no perder la esencia de lo que es el Evangelio, ¿no? Vimos que el Evangelio, como significa la propia palabra, son buenas noticias. Por lo tanto, cualquier manera de predicar el Evangelio que no transmita buenas noticias no ha perdido la esencia de lo que es el Evangelio. Esto significa la palabra en el griego. También vimos que en el Antiguo Testamento, aunque pudiéramos pensar que no sale la palabra Evangelio, sale unas cuantas veces. Lo que pasa es que está escrito en hebreo y por lo tanto Evangelio, que es una palabra del griego, no sale. Pero si nuestros hermanos griegos que tienen el Antiguo Testamento en griego traducido del hebreo, sale la palabra Evangelio a más de 20 veces. Es algo importante de ver porque cuando los salmos hablan de buenas nuevas de justicia, ahí se traduce el Evangelio de justicia, ¿no? Y hay muchas otras casos. En el Nuevo Testamento vimos que salía más de 100 veces y bueno, era algo importante tener en cuenta, ¿no? Pero también veíamos importante el poder tener en cuenta qué es una buena noticia, qué es una noticia. El domingo pasado no lo dije, pero si vamos a ver lo que significa la palabra noticia, es información sobre algo que se considera interesante divulgar. Por lo tanto, el que es poseedor de una noticia no tiene otra que divulgarla, que difundirla, que anunciarla, y lo vemos en más pasajes de la Escritura, ¿no? Recordamos cuando, creo que es en Primera de Pedro, que dice que hemos sido salvos para anunciar las virtudes del que nos amó, ¿no? Entonces, nadie tiene una noticia para guardarla en un cajón. Un periodista, cuando tiene una noticia, esa noticia es para divulgarla, no es para otra cosa. Es para mí, la noticia, en primer lugar, pero no puede quedar ahí, es para divulgarla. Y esa es la esencia del Evangelio. Buenas noticias, y noticia significa esto. Y la buena noticia también del Evangelio, vimos que también está centrada en Cristo y en su obra. No hay otra buena noticia que no pueda estar. El Evangelio centrado en otras cosas ya no es Evangelio. También vimos, ¿no?, que no había un Evangelio así, un Evangelio así, un Evangelio blando, un Evangelio duro. Es el Evangelio, solo hay uno. Cualquier cosa que se salga de la esencia del Evangelio es algo incorrecto, ¿no? Pero también vimos que la buena noticia implica que hay algo malo, que esa buena noticia nos salva, ¿no? Y hicimos el símil o la ilustración, o como queréis llamarle, de lo que sería que saliera una noticia, por ejemplo, que se ha encontrado cura para el cáncer. Sin duda es una buena noticia, pero esa noticia te está diciendo que hay cáncer, que hay algo malo, de lo que esa noticia hace que puedas ser liberado de eso, ¿no? Por lo tanto, una buena noticia que te salva de algo. ¿De qué? De tu pecado, y también te salva de una vana manera de vivir, ¿no? Y creo que una
una evidencia de que alguien ha conocido a Dios es que su vana manera de vivir es cambiada y es transformada poco a poco, ¿no? Y no sigue igual que antes de conocer, ¿no? Y bueno, eso era una introducción que hicimos. Y hoy también yo creo que estamos un poco de introducción a la serie, porque realmente me he dado cuenta que el primer capítulo de Juan es un prólogo a todo el Evangelio. Está hablando, está presentando al Señor, está presentando a Juan el Bautista, está presentando a los primeros discípulos que son llamados, y luego ya, de alguna manera, como que empieza a hablar del Señor Jesús y de su obra, ¿no? Y bueno, también es algo que podemos tener en cuenta siempre que leemos un Evangelio, que es como ir caminando, ¿no?, al lado del Señor y ir caminando a Él, desde donde Él fue, lo que Él hizo, y poder contemplarle en este aspecto, ¿no? Y bueno, así que hoy estaremos también un poco de introducción, y me gustaría también que pudiéramos, o pensaba, ¿no?, en poder también estudiar un poco quién era este Juan, el apóstol Juan, porque hay más Juanes en la Biblia y yo creo que en un momento dado nos podemos confundir, ¿no? Aquí cuando hablamos de Juan el Evangelista o Juan el Apóstol, era el que escribió el libro, era uno de los 12, y también es alguien que el Señor usó para escribir una buena parte de los libros de la Escritura. No sé si sabéis contar los libros que escribió Juan. Se lo voy a contar rápidamente, diríamos 1, otros dirían 4. Son 5 libros los que escribió Juan, igual que Moisés. Moisés escribió el Pentateuco. Está la duda si Job lo escribió Moisés o no. Pero está, en primer lugar tenemos a Pablo, con más de 10 libros, no son 13, 14, no estoy seguro. Y luego están Moisés y Juan, que escriben el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Entonces es alguien que el Señor usó grandemente para transmitirnos su palabra, ¿no? Y también algo que podemos ver y que realmente me ha hecho bien, porque pienso que en la Escritura el Señor nos ha molestado el Espíritu Santo nos ha molestado en ponernos algunos detalles porque sí, porque no sean de nuestro interés, sino que todo lo que en la Escritura es para estudiarlo, ¿no? Y me centré en ver qué familia tenía Juan, ¿no? Porque la Biblia nos habla del hermano de Juan, de su padre, de su madre, y es algo que pues, podemos estudiarlo por la palabra. Y en primer lugar, no confundamos a Juan el Evangelista con Juan el Bautista. No tiene nada que ver, ¿no? Y de hecho en el primer capítulo vamos a ver que se habla de Juan el Bautista. Pero vamos a leer en Marcos, en el capítulo 1. Y en esta serie de estudios, pues inevitablemente estaremos navegando entre todos los... Iba a decir todos los evangelios, pero parece que hay diferentes evangelios. Es un evangelio, pero narrado desde 4 lados distintos, ¿no?, de alguna manera. Así que vamos a ver el evangelio según San Marcos. Y dice así en el capítulo 1, el versículo 16 al 20, y aquí nos habla un poco de la familia de Juan, pero también los compañeros de trabajo de Juan. Dice así, el Señor Jesús está andando aquí, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Este Juan es el apóstol. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que vemos aquí a 2 grupos de 2 hermanos. Por un lado está Pedro y Andrés, que eran hermanos, y luego está Jacobo o Santiago, que también lo podemos conocer como Santiago, que era hermano de Juan. Trabajaban juntos con Pedro porque de hecho en Mateo también junta estas dos realidades,
y hablan de que habían otros dos hermanos, o sea, hablando de Pedro y Andrés, luego dice habían otros dos hermanos refiriéndose a Jacobo y a Juan, y eran hijos de Zebedeo. Lo que vemos aquí también, que cuando se van y dejan a su padre, dice que los dejó en la barca con los jornaleros, lo que nos hace pensar que trabajaban en un negocio familiar, que Zebedeo tendría una barca seguramente, como una empresa, un negocio que diríamos hoy en día, ¿no? Y tenían jornaleros, ¿no? Y vemos aquí a Juan y a Santiago, que dejan el negocio de su padre y siguen al Señor para lo que él tuviera, ¿no? Y aquí en este punto es algo y un poco andando en lo que es el Evangelio y por qué el Señor lo ha puesto en nuestras manos, ¿no? Vimos claramente cómo el Señor nos pide que difundamos el Evangelio en las cartas también, pero vemos aquí que aquí estamos en el capítulo 1 de Marcos, luego veremos el capítulo 1 de Juan. Estamos al principio del llamado del Señor a sus discípulos, y lo primero que les dice el Señor es que venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese fue el primer propósito por el que el Señor llama a sus discípulos. Y lo vamos a ver en Juan. Vemos que en Juan estaba Juan el Bautista anunciando al Señor, y realmente ya antes de que viniera el Señor ya se estaba anunciando, y todo el Antiguo Testamento es un anuncio también del Señor Jesús y de su obra, ¿no? Por lo tanto, me llamaba la atención esto, ¿no? Que el primer llamado que hace el Señor a sus discípulos, lo primero que les dice es: os voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Y es algo pues para mí muy significativo de si queremos ser los discípulos del Señor. Este va a ser uno de los primeros llamados, ¿no? A echar las redes. Y está claro que podemos echar las redes y no tener en cuenta al Señor, que es el que trae las almas, pero también podemos estar parados, ¿no? Y quedándonos la noticia para nosotros mismos. Y para mí es perder un poco en valor precisamente esa noticia, ¿no? También hablábamos el domingo pasado de que una mala noticia a nadie le gusta dar, ¿no? Tienes algo que decir, ¿no? Y dices: ostras, ¿cómo se lo digo? Pero cuando tengo una buena noticia de contar, es que va a salir, o sea, me va a faltar el tiempo para hacerlo, ¿no? Y que el Señor nos ayude a eso. Por lo tanto, tenemos también que pensar cómo valoramos esa buena noticia en nuestra vida. Realmente es de valor para nosotros, y yo os aseguro que si no la valoramos es porque no meditamos en ella, y porque el Espíritu todavía tiene que mostrarnos de qué estamos hechos. Y va a ser cuando más malos nos veamos que más vamos a apreciar la buena noticia, ¿no? Cuando más malo sea ese cáncer y más malo veamos ese cáncer, más exaltado va a ser el Evangelio y más grande vamos a ver el Evangelio, porque vamos a ver su inmenso poder, ¿no? que ha tenido con nosotros y que sigue teniendo, porque también hablábamos el domingo pasado, y eso para mí fue muy importante, ¿no? Fue de gozo pensarlo, que el drama de la humanidad es haber dado la espalda a Dios. Ese es el mayor drama, la mayor locura de la humanidad. Y el Señor les dice a la humanidad que vayan a Él, que vayan a Cristo, ¿no? Y a veces como creyentes también pues no damos la espalda a Dios, pero sí que hablábamos del símil de la cobertura, ¿no? Y perdemos la cobertura con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos más caso a otros ruidos y a otras cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nuestra alma, nuestra sed, solamente las hace el Señor, ¿no? Y hablábamos de qué hacer cuando perdemos la cobertura, ¿no? En primer lugar, ir al Señor, pero también hablábamos de que el Señor ha puesto a los hermanos, ha puesto al cuerpo de Cristo, a la Iglesia, donde siempre tiene que haber una señal potente en la que tu cobertura con el Señor pues vuelva a tener todas las rayitas, ¿no? Para realmente pues recibir del Señor y de esa manera pues a tener esta relación, ¿no? Que por eso también hablábamos de que el Evangelio, aún siendo creyentes, es muy importante, porque nos acerca al Señor, inevitablemente nos acerca al Señor. Meditar en la muerte del Señor, el por qué lo tuvo que hacer, cuál era mi condición, que estaba condenado, ¿no? Estaba apartado de eso. Eso era como estaba y estaba destinado a estar así, pero es que el Señor no quiso, y veremos en Juan también que fue voluntad suya el salvarnos. No hay más, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer, ¿no?
Y vemos aquí estos dos grupos, ¿no? Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Y aparte de ser compañeros de trabajo, veo por detalles que hay que tenían una comunión preciosa entre ellos, ¿no? Si vamos a Juan, creo que es en el versículo... No, quizás en Marcos, me parece. Vemos aquí un detalle que me gustó mucho. En Marcos 1, versículo 29, creo que es, si no... Sí. Vemos aquí que ya son llamados por el Señor. Y dice así, se da a entender que el Señor Jesús estaba a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, también cuando hablamos Simón, luego el Señor le pone por nombre Pedro, disculpad que a veces se cambia el nombre, pero Simón y Pedro es la misma persona. Dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y yo me gozaba esta relación que tenían ellos, ¿no? A estas 4 personas, que había un problema en su familia, la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Dice que enseguida le hablaron de ella, ¿no? Como todos ese grupo de 4 personas tienen ese problema y se hacen el problema de alguna manera, se identifica a Jacobo y Juan, se identifican con Simón y Andrés, ¿no? Y dice que enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? Al Señor Jesús, ¿no? No buscaron a médicos, no buscaron a solución en otro lado, sino que esta comunión que tenían, esta relación que tenían, servía para que tenían un problema y enseguida iban al Señor a hablar con Él, ¿no? Y eso en el día de hoy tenemos el privilegio de hacerlo, el que como un grupo de hermanos que haya un problema, que lo podamos compartir y ir al Señor y presentarle el problema, ¿no? Y no veo aquí que Simón pues sufriera su problema él solo de manera individual, ni siquiera la esposa de Pedro, porque tenía su vez que tenía esposa. Entonces me daba alegría ver esto, esta relación que tenían de comunión, y me gustaba meditarlo, ¿no? Vemos también que ahora sí que vamos a Juan, que en el capítulo 1, el versículo 40, vemos también aquí, aunque esto no tiene que ver con Juan, sino con Pedro y Andrés, pero veía lo bueno, la bendición que había sido Andrés para Pedro, porque dice que en el versículo 40 de Juan capítulo 1 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. No sé si os dais cuenta de la cadena que hay aquí, de que Andrés ha ido de Juan, Andrés coge y llama a su hermano: oye, que hemos hallado al Mesías. Y vemos precisamente cómo iba corriendo esta buena noticia, ¿no? El haber reconocido que el Cristo que Jesús era el Mesías, como uno se lo dice a otro, el otro se lo dice a otro, y esto en el seno de una familia, ¿no? Así que qué bendición, ¿no? Que ellos pues habían entendido de que tenían que hablarlo a sus seres queridos, a los más cercanos que el Señor había puesto en su camino, ¿no? En este caso, Andrés se lo dijo a Pedro, pero Juan se lo dijo a Andrés, y no era más que un compañero de trabajo, no era familia. Entonces, que veamos también el ministerio y lo que aquí en la palabra vemos, ¿no? Que los compañeros de trabajo, Juan les habló del Señor. Y eso fue bendición para Andrés primero, luego para Pedro. Y lo que meditaba también es que, aunque Andrés no sale, pero Pedro, Juan y Jacobo fueron los más cercanos al Señor durante toda su vida. Fueron los que estuvieron en el monte de la Transfiguración, y Juan es el único que estuvo al pie de la cruz, ¿no? Así que el Señor eligió primero a estos discípulos, y cómo el Señor usó a Andrés de una manera, a Pedro de otra manera, a Juan de otra manera, a Santiago de otra manera, ¿no? Pero había comunión entre ellos, ¿no? Y profundicemos más en quién era Juan. Y no lo vamos a buscar porque son varios versículos, pero a veces habréis escuchado que Juan se le reconoce como el discípulo amado, ¿no? El discípulo del amor en algunos casos, ¿no?
Y realmente se repite muchas veces en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Nos dice también Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Vemos también en Juan 20, el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús. Y en Juan 21:7 también, por último, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y os habéis fijado de que todo esto está en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, ¿no? Que nuestra mente a veces retorcida podíamos pensar que Juan estaba ahí haciendo alarde, que el Señor es el Señor que me ama, ¿no? Y como si le amara más a él que a otros, y no, este no es el tema. El tema es que Juan proclamaba que el Señor le amaba. Y eso era lo que él estaba haciendo, ¿no? Proclamar que el Señor le amaba. Él estaba escribiendo el libro inspirado por el Espíritu Santo y salía esta gratitud a él, y sobre todo al final de la vida del Señor, ¿no? Al principio no lo vemos, todo esto que hemos leído está más bien al final del Evangelio. Y Jesús le amaba, y cada vez que tenía ocasión, el discípulo al que amaba Jesús. Y me daba cuenta, ¿no?, de que podamos ser conscientes, como Juan, de cómo el Señor le amaba, y con esta espontaneidad que podríamos decir, ¿no?, en nuestros días, que hay muchas ocasiones en las que podemos decir esto, ¿no? Y vemos que no era un amor romántico, superficial, sino que realmente fue el único que estuvo al pie de la cruz, y eso es muy significativo, ¿no? Que en medio del problema, en medio del momento más oscuro que podríamos pensar, ¿no? En momentos pues tuvo que tener gran valor, ¿no?, para poder estar allí, porque todo lo que lo rodeaba allí en la cruz seguramente sería muy hostil, ¿no? Usted tenía al lado los soldados romanos repartiéndose las vestiduras del Señor, los fariseos burlándose, los que pasaban que meneaban la cabeza, ¿no? Pero Juan estaba allí en pie, ¿no? No le importaba nada de lo de alrededor, y él estaba allí con María, ¿no? Así que un poco este es Juan, ¿no? Que nos dice también al final del Evangelio, habla en primera persona un poco, ¿no? Que nos dice en Juan 21. En el versículo 24. Anteriormente en el 20 se ha referido a él mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús. Y en el 24 dice, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y me gocé mucho en el 25, ¿no? Y creo que esta mañana José ha compartido algo de esto. Dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y en nuestra propia vida, hermanos, no creemos que si pensamos a la cantidad de las otras muchas cosas que hizo Jesús, no se trata de ponerle una cantidad específica ni se cabrían en el mundo, ¿no? Pero meditamos en las cosas que ha hecho el Señor Jesús, porque muchas veces pues le damos gracias y pasan cosas, y ayer estábamos aquí y también se ha pedido una canción, ¿no?, esta mañana. Me muero, ayúdame por favor, te quiero tita. El iPhone que quiera participar también. Se ha pedido la canción de yo te agradezco por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, ¿no? Y es algo que nos debe de llenar de agradecimiento, ¿no? Las cosas que ha hecho el Señor. Aquí Juan dice que no habrían, en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, pero es que no es, lo que ha hecho el Señor no es solamente lo que está en el Evangelio, ¿no? Es a lo largo de la historia todo lo que ha hecho el Señor
por aquellos a los que ha salvado, ¿no? Y por eso entiendo lo que dice ahora, dice, no caben en el mundo libros, es verdad, no caben, porque han habido muchas personas a lo largo de la historia que han sido salvadas, ¿no? Y me gustaría que leyéramos el Salmo 126. Es un salmo, un cántico gradual que se dice que son canciones que cantaban los judíos cuando iban a Jerusalén al templo a adorar. Y está hablando aquí de después de cuando el pueblo de Israel viene de Babilonia. Y dice así, el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Aquí en otras traducciones habla de cánticos de júbilo, de gritar de alegría, ¿no? Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y fijaros lo que dice aquí, habla en primera persona, pero habla también de que los demás lo ven. Dice que las naciones dicen que grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, ¿no? Y esto es una manera de proclamar el Evangelio, que de alguna manera reflejemos lo que ha hecho el Señor en nosotros, ¿no? No lo buenos que somos, no lo moralmente buenos que somos, sino lo que ha hecho el Señor es muy grande porque aquí estábamos perdidos y ahora estamos salvos y tenemos una esperanza gloriosa, ¿no? Y también es consciente el salmista de que estas grandes cosas las ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres, solo hay que gratitud aquí. Pero fijaros lo que dice aquí, ¿no? Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y aquí, aunque el pueblo de Israel ya había sido vuelto de la cautividad de Babilonia, pero reconocía que todavía tenía que ser salvo de otras cosas, ¿no? Y nosotros también estamos en esa situación, ¿no? Que la obra del Señor Jesús todavía es necesaria para nuestras vidas. Y aquí cuando dice como los arroyos del Negev, aquí está hablando del sur de Israel, que es un sitio desértico y que se esperaban siempre las lluvias allí que regaban la zona y los canales se llenaban de agua, ¿no? Y muchas veces estamos en esta situación, estamos en un desierto, pero y esta petición, ¿no?, del salmista, haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev, ¿no? Él puede hacer que corran esos ríos pidiéndoselo, ¿no? Y me gozaba pues en ver, ¿no?, el reconocer las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros y que Él pues pueda usarlo también para que los demás lo vean, ¿no? Hay un salmo también que dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿no? Y es algo también para hacerlo nuestro, esa afirmación. Así que volvemos a Juan. Y algo que veremos más adelante es que Juan era alguien como tú y como yo, que tenía sus problemas, tenía sus debilidades, y el Señor le tuvo que enseñar lo que era la humildad a Juan, ¿no? Dicen, creo que es en Marcos, dice que el Señor le llama hijo del trueno a Juan, ¿no? No se sabe muy bien por qué. Quizá ahí en Lucas nos explica que el Señor Jesús quería ir a Samaria y los de Samaria no le querían recibir. Y Juan le dice al Señor, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los elimine a todos, ¿no? Este era Juan. Y el Señor le tiene que rectificar. Y también hay otra ocasión que ahí junto con su propia madre va al Señor y le pide al Señor, que Juan se siente a tu izquierda y que Jacobo a tu derecha. El Señor también le dice, no sabes lo que estáis pidiendo, ¿no? O sea que Juan también es alguien que también necesitó a su Salvador como cualquier otra persona, pero como Pedro, como Andrés, y Juan pues es un siervo del Señor que el Señor lo usó para escribir estos libros de la Escritura. Así de sencillo, ¿no? Así que también el Señor también nos quiere usar a cada uno de nosotros para llevar el Evangelio.
hemos visto Juan, su hermano, sus compañeros de trabajo, hemos visto a su padre, Zebedeo, y su madre. ¿Dónde está su madre? No hace falta que lo busquéis, pero hay 3 pasajes que hablan de su madre. Y aquí también hay otro nombre repetido que podemos confundir, que es Jacobo. Hay 2 Jacobos, hay 3 Jacobos creo que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Dice así en Mateo, al final, dice que está hablando de cuando el Señor estaba siendo crucificado. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, este es otro Jacobo, no es el Jacobo hermano de Juan, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta sí que es la madre de Juan y Jacobo, la madre de los hijos de Zebedeo. Y para poder confirmar esto, dice en Marcos, en el mismo pasaje que relata la misma escena, dice también, había allí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, no es el Jacobo hermano de Juan, y de Salomé. Esta sí que es la madre de Juan. Salomé era la madre de Juan y lo veremos más adelante. Y vemos también que la madre de Juan, Salomé, cuando el Señor ya estaba en la tumba, dice, cuando pasó el día de reposo en Marcos, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, no lo especifica, pero luego habla y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Así que eso es lo que la Biblia nos seguramente que habrá un detalle que me deje, pero este era Juan, hermano de Jacobo, compañero de Pedro y Andrés, hijo de Zebedeo, y su madre Salomé, que también saldrá más adelante. Así que ahora sí que vamos a empezar a leer el Evangelio en el libro de Juan, y hoy leeremos los primeros 18 versículos. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista, recordad, no es Juan el apóstol. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia. Pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que aquí Juan nos presenta al Señor Jesús como el Verbo, ¿no? Como la propia palabra de Dios, ¿no? El Verbo es algo, es palabra, como vemos en Génesis, ¿no? Que Dios dijo que fuera hecho tal cosa y fue hecho. Esa es la palabra de Dios y ese es el poder de Dios, ¿no? Como escuchaba un hermano, la palabra de Dios crea universos, ¿no? Es así de poderosa, ¿no? Y ese Verbo se encarnó, como hemos podido ver en el versículo 14,
dice que aquel verbo fue hecho carne. Por eso sabemos que aquí cuando habla del verbo está hablando del Señor Jesús. Y hay más partes en la Escritura, de hecho en la primera carta de Juan también nos lo deja más claro, ¿no?, de quién era el verbo. Dice así en primera de Juan 5:7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Aquí vemos a Dios en tres personas, y aquí pues habla del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, ¿no? Hay en otros lugares que habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso sabemos que cuando habla del Verbo habla del Señor Jesús. Y en el primer versículo de la carta de primera de Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque Juan tuvo esta oportunidad de conocer al Señor de esta manera. Y sigue diciendo en el 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí vemos otra vez la palabra anunciar, proclamar, que lo que Juan había visto, lo que había palpado, lo que había experimentado en su propia vida, él lo anunciaba. Así que vemos también como Juan, pues, qué hacía con ese tesoro que había recibido, ¿no? Era anunciarlo. Y más tarde volveremos a este pasaje de primera de Juan. Y luego también hay otro versículo, no hace falta que lo busquéis, en Apocalipsis, también un libro que escribió Juan, pues inspirado por el Espíritu Santo. Dice, hablando del Señor Jesús, obviamente, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que no hay duda aquí que cuando habla del Verbo era el Señor Jesús, ¿no? Y también recordaba cuando habla así Juan del verbo del Señor Jesús como la palabra de Dios, ¿no? Dice en Hebreos, como empieza, dice: en otro tiempo el Señor, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Señor Jesús, no por su Hijo. Y es en su Hijo en el que tenemos el mensaje de Dios, que es el otro mensaje que el de salvación. Así que me daba alegría, ¿no?, el ver por qué Juan se dirige así llama al Verbo al Señor Jesús, ¿no? Y aquí se habla de la Trinidad, Dios en tres personas, y bueno, es algo que yo creo que a todo ser humano se le escapa del todo, ¿no? El poder explicar la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que si queremos explicar, digamos, con nuestro razonamiento humano cómo es Dios en ese sentido, podemos errar, ¿no? Y vemos grandes errores de personas que, por querer dar una explicación a este primer versículo, cambian la Escritura, ¿no? Y hablan ya que si el Verbo no era Dios, era un Dios. Entonces todo esto para intentar explicar a Dios y por lo tanto de ahí hacer una secta aparentemente basada en la Escritura, ¿no? Y yo creo que es algo también en la Escritura que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Que si hay cosas que el Señor no nos revela por ahora, pues dejarlo en sus manos y pedirle: Señor, ¿qué significa esto que estás diciendo aquí? Dame luz, o que haya otro hermano que lo haya podido estudiar y que me lo pueda hacer entender, o como tú tengas, Señor. Pero no por querer dar una explicación a cosas que no entendemos, pues intentemos buscar una lógica con argumentos humanos y ahí realmente nos estemos desviando de lo que el Señor quiere decir y de la esencia de lo que está diciendo en un pasaje en concreto, ¿no? Así que vamos a ir vamos a ver a Juan el Bautista ahora, aunque el próximo domingo que me toque a mí dar la palabra, pues veremos más en detalle el testimonio de Juan el Bautista. Pero dice así vamos a volver a leer, porque es muy bueno lo que dice aquí, en el versículo 6 al 11. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y aquí vemos
Y me recordaba del capítulo de 3:16, ¿no? El versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí que para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Esto era, el Señor puso todos los medios para que todos creyesen por él, ¿no? Y aquí aclara que Juan no era la luz, sino que era quien daba testimonio de la luz, ¿no? Y también es algo que esto es para aplicarnos a nosotros, ¿no? Hablamos de ser luz al mundo, hablamos de este lugar que sea un punto de testimonio, un punto de luz para el mundo, pero que no olvidemos nunca que nosotros no somos la luz. Nosotros reflejamos la luz del Señor, ¿no? Y por lo tanto, en una vida a cuentas cortas con el Señor, en una vida donde no hay pecado y que vamos a la sangre del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado cada vez que hay algo, es como vamos a reflejar a la luz del Señor, ¿no? Si un espejo está sucio, pues no refleja la luz del Señor, ni con fuerza ni como realmente es el Señor, ¿no? Así que para poder reflejar la luz debemos estar limpios, ¿no? Y recordemos también, como yo, al menos hermanos, lo quiero recordar muchas veces y lo repetiré muchas veces, creo que hoy, el domingo pasado y muchas veces, que no nos predicamos a nosotros mismos, como dice en Corintios, predicamos a Cristo, no es a nosotros, no es una iglesia, una organización, un grupo que hacemos esto, hacemos lo otro, sino que nosotros tenemos que estar detrás de la cruz, detrás del Señor, reflejando la gloria del Señor, reflejando su luz. Por eso aquí, pues cuando dice que no era la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino que era quien daba testimonio de la luz, ¿no? Y el miércoles ahí que estábamos orando, el Señor nos ha dado un local que hay mucha luz, hay luz arriba, el espejo da luz por allí, por aquí es todo claro, el suelo blanco, y no sé quién se dio cuenta que había una mosca. ¿Esto te diste cuenta? ¿Quién no se dio cuenta? Vale, pues es un local de 70-75 metros, no recuerdo bien, y había una mosca y se veía. Y yo estaba orando así, o sea, pues era una mosca, y quería levantarme para quitarla en medio, pero vosotros imaginaros un local con poca luz, con un suelo oscuro, tal, esa mosca pasa desapercibida, no sale a la luz. Entonces, qué bueno es exponernos a la luz del Señor, ¿no? Y hacerlo como algo que me gozaba con lo que compartía José esta mañana, ¿no? Exponernos a la luz del Señor, van a salir cosas realmente. Por favor, no las intentemos tapar, es lo que hay, es como somos, es lo que hay en nuestro corazón. Taparlo, lo único que nos va a hacer es no reflejar la luz del Señor. Entonces, cuando José compartía esta mañana, ¿no? Y le daba gracias al Señor, el rey David conocía a Dios y no le daba miedo. Cuando él se exponía a la luz, no le daba miedo que Dios le alumbrara en aquello que estaba errando, ¿no? Vemos cuando Natán le señala el pecado, para mí como un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Él reconoce el pecado, ¿no? Dice qué bien, que sí, que Dios es justo, pero Él es misericordioso también, ¿no? Y por eso me dejo en sus manos, ¿no? Y no sé, es algo que nunca tengamos miedo a la luz. El mundo tiene miedo a la luz. Tiene miedo, o sea, está en tinieblas, pero porque quiere estar en tinieblas, porque la luz le molesta, porque la luz le dice dónde está su problema. Pero que el Señor haga, ¿no? Que estas personas que tienen miedo a esa luz, que puedan ver ahí el amor y la misericordia del Señor, ¿no? Y vemos aquí que Juan el Bautista habla Juan el apóstol habla de la luz, y vemos como después en Primera de Juan también, en el primer capítulo habla también de la luz, ¿no? Y que es una evidencia que andamos en el Señor, ¿no? Si realmente vamos caminando, decimos que somos cristianos y nuestra vida siempre está bien y no hay cosas no hay una luz que nos está alumbrando, nadie de aquí es perfecto, aunque sea creyente. Por lo tanto, siempre van a haber cosas que tienen que salir a la luz para poder ir a la sangre del Señor, ¿no? Y me acuerdo también que hablábamos hace varios domingos del caso de Ángel, ¿no? Ángel Pujadó,
que se cayó, se rompió una costilla y fue al médico y le hicieron un TAC o una radiografía. Y el médico le dijo, pues mira, hemos venido por las costillas y resulta que tienes un punto aquí que sale en el TAC, que parece que es malo, ¿no? No me imagino a Ángel diciendo, no, eso no me lo digas, ese punto que hay ahí en el riñón era, no quiero saberlo. Y luego resulta que él confirmó que él te lo había compartido, ¿no? Lo que hizo Ángel fue, primero le preocupó, pero luego pensó, gracias Señor, porque si no hubiera sido que yo he ido por las costillas rotas, no me hubieran detectado esto en el riñón, que ahora me pueden intervenir, me pueden arreglar esto antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, así es como actúa el Señor, ¿no? Podemos ir a la luz, que nos expongamos a la luz y realmente es para nosotros. El Señor ya sabe lo que hay en nosotros. O sea, que Él nos alumbre, sabe el Señor, nos dice, a ver qué veo. No, Él ya lo sabe. Pero necesitamos verlo nosotros para poder ir al Señor y poder ir a su sangre que nos limpia de todo pecado, ¿no? Y vemos también, seguimos en el versículo 9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fijaros cómo está poniendo a Dios, al Señor Jesús, en donde Él estaba. Dice que Él es la luz, que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Pero lo dice, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Estaba poniendo el Señor que alumbra a todo hombre, que todas las cosas han sido hechas por el Señor Jesús, que es dueño de todo, dueño sublime de todo. Y aquí hay una frase que por el mundo no le conoció. Y qué triste, ¿no? ¿En qué oscuridad se encuentra el mundo, ¿no? Aquel que debían conocer todos como su creador, dice que el mundo no le conoció. Y es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo que ha sido creado por Dios, pero que no conoce a su creador. Y entonces es algo pues que por lo que es necesario que el Evangelio corra, ¿no? Y dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y una canción que dice, no mirad, una canción creo que también lo dice en la escritura, no mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y es algo también, hermanos, que cuando os hablo de meditar en el Evangelio como cristianos ya, también meditar en esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Es algo que si lo meditamos en nuestro corazón, solo que va a brotar agradecimiento, ¿no? Sigue diciendo en el 13, hablando de los que han conocido al Señor y son hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios, simplemente. Realmente aquí no había nadie que pudiera hacer nada para ser hecho hijo de Dios. Ha sido que Dios el Padre dio potestad para ser hechos hijos suyos, ¿no? ¿A quiénes? A los que le recibieron. Aquellos que simplemente pues, lo reciben, lo abrazan a salvación, abrazan a lo que el Señor ha hecho por ellos, pero realmente no hay ningún mérito en ellos, ¿no? Ha sido voluntad de Dios el enviar a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Vimos en el 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando dice aquí que fue hecho carne y habitó entre nosotros, como hemos escuchado a otros hermanos, ¿no? Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, y especifica que habitó entre nosotros, ¿no? Y fue hecho carne. Él sintió cansancio, como vemos en los evangelios, él se cansó, él sintió dolor, solo que no abrió su boca, pero él sintió dolor, los clavos en la cruz, aquello no fue, ni los látigos, fue algo
que como era Dios no lo sentía, él lo sentía como cualquier otra persona en ese sentido, ¿no? Pero también sintió dolor y tuvo compasión, y la compasión es algo que se siente. Si vamos a ver lo que significa compasión, es algo que se siente, ¿no? Y vemos en ocasiones cuando el Señor Jesús, incluso cuando llora, cuando ve el drama de Lázaro, ¿no? De lo que había causado la muerte, el pecado en el hombre. Yo en ese pasaje meditaba hace unas semanas, ¿no? El Señor Jesús, Él iba a ser el protagonista de la resurrección de Lázaro. Él mismo sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Él no lloraba la pérdida de Lázaro. Sin embargo, lloró, ¿no? Por lo tanto, también es algo que él también sintió, ¿no? Pero el hecho de que veamos al Señor Jesús en esta humanidad, no perdamos de vista que Él nunca dejó de ser Dios, ¿no? Él siempre fue Dios, como dice aquí. Dice que también vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no cometamos el error de ver al Señor Jesús como algunos rabinos lo veían, ¿no? En su tiempo, como un buen maestro, como un maestro bueno, como alguien ejemplar, como alguien perfecto. Él no dejó de ser Dios y, como dice más adelante en este mismo capítulo, Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y lo hizo por amor, ¿no? Y cuando dice aquí que vimos su gloria, yo entiendo que fue cuando estuvieron en la transfiguración, porque Juan fue uno de los que estuvo allí, ¿no? En el monte. Y el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí y que es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí veo un poco de nuevo lo que os decía, dice Pablo a los Corintios, ¿no? Juan dice: olvidaros de mí, que este es el que yo os decía, ¿no? Que no soy yo, olvidaros de mí, porque luego más adelante vemos que si Juan era Elías, no sé qué, no. Este es a quien yo os estoy hablando. Él se quería quitar del medio y darle toda la gloria a él, ¿no? No se predicaba a él mismo, sino que él estaba, que Jesús está antes de mí, que está desde la eternidad, y es aquel a que predicamos, ¿no? Y que en nosotros siempre, pues el mundo pues pueda ver al Señor Jesús, ¿no? Y alguna vez hemos hablado os he comentado, ¿no? De algún hermano que he escuchado de lo bueno que puede ser que en el entorno en el que nos movemos, que sepan que somos cristianos, ¿no? Porque así, por un lado, ellos te van a estar examinando, van a estar mirándote con lupa. Uy, ese es cristiano, a ver qué hacen, a ver qué dice, a ver cómo se comporta. Tú vas a ser consciente que te mueves en un mundo en el que estás siendo embajador del reino de los cielos y por lo tanto no vas a vivir pues velando más, ¿no? Pero nos ha sucedido un caso esta semana y no voy a dar nombres, ¿no? Pero ha habido una persona aquí en Masquefa que sabía que los padres de mi hijo, pues que nosotros éramos cristianos, ¿no? Y esta persona no es creyente, pero he escuchado de otra persona que tiene un hijo que está interesado en la Biblia. Ya, entonces llama a la madre del hijo: oye, ¿tú sabes? Ah, sí, pues yo conozco una cristiana tal, ella tal, oye, pues que ese chaval quiere una Biblia. Pues a esa persona ha sabido a quién acudir para que ese chico tenga una Biblia, ¿no? Entonces me daba cuenta de lo importante que es de que el mundo sepa que somos cristianos y también que el Señor nos permita que este lugar pues podamos tener todos los papeles y todo lo necesario para poderlo anunciar, ¿no? Porque el mundo está muy necesitado, ¿no? Yo cuando escuché de este chico que quería una Biblia y no sabía dónde encontrar una Biblia, vosotros imaginaros. Sí, que seguramente hubiera buscado por internet y lo hubiera encontrado. Pero el hecho de saber que se ha hecho esta cadena de que la madre de uno conoce a la madre del otro y conoce a mi mujer, no sé, es algo que nos tiene que hacer recapacitar, ¿no? Como un medio de evangelizar, ¿no? Y dicen así los últimos versículos de Juan que leeremos hoy. Y nos habla aquí también de lo que era la ley de Moisés y lo que vino a hacer el Señor, lo que es una cosa y lo que es la otra. Y con esto ya terminaremos. Dice: pues la ley, porque justamente anteriormente nos dice que porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
una gracia inmerecida, una gracia gratuita. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, hay un pero aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí vemos que se habla de la ley de Moisés y la obra de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo. Y me gustaría que, para terminar, que leyéramos en Gálatas 3, la carta de Pablo a los Gálatas. Es un versículo que leí hace, no sé, un mes o quizá un poco más, y la verdad es que me fue de bendición, ¿no? Dice, en el versículo 21 al 29, dice, podemos leer desde el 24, del 24 al 29, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Me gustaría antes de seguir, yo no sabía lo que significaba ayo. Entonces busqué si significa un ayo o una aya, también está en femenino. Un ayo era un esclavo de familias, pues entiendo de que ricas de alguna manera, y el ayo era el que llevaba a los niños pequeños de esa familia, les disciplinaba, les corregía, pero una vez ese niño tenía ya conciencia y tenía ya una edad, ese ayo desaparecía. Esa persona era un sirviente de esa casa. Ese ayo ya había hecho su función. Era que ese niño desde pequeño, pues supongo que los padres tenían muy ocupados o no sé, ¿no? Pero el ayo era ese, era un esclavo, era un sirviente de una familia que se dedicaba a los niños que en los primeros años de vida les corrigía, no, esto es así, esto es así, esto es así, pero ya ese ayo desaparecía. Entonces, volvamos a leer con esta perspectiva de lo que significa un ayo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley no es mala, la ley, el Señor no ha venido a anular la ley, el Señor ha venido a cumplirla. Pero qué bueno que el ayo, la ley, nos ha llevado a Cristo. Por eso debemos amar la ley. Ha sido lo que nos ha llevado a Cristo, ha sido lo que nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir una vida por nosotros mismos que cumpla la ley. No sé si lo habéis intentado, yo al menos no puedo, desde mi niñez, y aunque lo intentara a partir de ahora es que tampoco. Es imposible, ¿no? Pero sí que la ley nos lleva a Cristo, porque nos lleva a rendirnos a Cristo, que Señor, es que sin ti es que no puedo estar ni un minuto, ¿no? Y por eso me da mucha alegría entender que era esto de un ayo, ¿no? El ayo nos ha llevado a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por cumplir la ley, sino por la fe. Pues venida la fe, una vez ya hemos sido creyentes, ya no estamos bajo ayo. Ya ese ayo que de la ley ya no estamos bajo esa ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y quizá a nosotros no nos impacte demasiado esto de que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, pero de aquella me imagino que son las cosas más antagónicas que podían haber, ¿no? Un judío, un griego, es que que yo no era lo más antagónico. Varón y mujer, esclavo y libre, se le dice que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, ¿no? Así que esto es lo que pues, el Señor me ha hablado al leer estos primeros versículos y un poco repasando. Recordemos de que el primer llamamiento del Señor a sus primeros discípulos fue el de decirles que le siguieran para hacerles pescadores de hombres. También hemos visto de la importancia de ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor hace y lo que hará, sabiendo de que en el mundo no caben los libros para poder contener todo ello, ¿no?
andar en luz, reflejar la luz, no predicarnos a nosotros mismos. Y esto de andar en luz yo creo que es aplicable, ¿no? A tanto a los que, como hemos dicho, los que no conocen, los que nunca han ido a la luz, como los que hemos conocido la luz, ¿no? Los que no han ido a la luz, pues que vayan al Señor tal como son, tal como se sienten, tal como hacen, como dejan de hacer, porque el Señor si alumbra es para mostrarte a Cristo, no por mostrarte, mira, tú eres así, pero yo te he dado a mi Hijo para que librarte de todo eso, ¿no? Y como creyentes, pues también es necesario que acudamos a la luz para que Él nos alumbre y podamos ir a la sangre de Cristo también, que nos limpia de todo pecado, ¿no? Y yo la verdad es que os invito a leer Primera de Juan, el capítulo 1, en intimidad con el Señor, porque como os decía, ¿no? Si alguien se puede pensar que vive una vida cristiana, pero la luz del Señor nunca le descubre ninguna vergüenza, o ha llegado, que no ha llegado, que no, eso es imposible, no ha llegado a ningún sitio, o bien realmente pues el Espíritu Santo no está haciendo la obra, ¿no? Entonces es algo que nos podamos plantear sabiendo que el Señor, o sea, que podemos acudir a la luz sin miedo porque Él es misericordioso y Él ya ha hecho todo para poder limpiar todas aquellas manchas, todas aquellas cosas ciertamente horribles, que por mucho, aunque no se las contemos al Señor y aunque lo que tú quieras, pero el Señor ya las sabe. Y Él todavía, su misericordia y su paciencia todavía son vigentes, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir con vosotros.